Pedro Sota, más de esta zona, y Berkovich. más sindical. Entonces tenía como varias aristas el peronismo, no era todo lo mismo. En realidad eran como de distintas formas como para tratar de suplir a todo. Lo hemos convocado, ¿quién si no? Mira, déjame esas imágenes, pero lo hemos convocado a quién si no para sumarnos y para poder charlar y que nos desburre un poco, porque él nos va a desburrar un poco y nos va a hacer un poco y nos va a contar un poco, nada más ni nada menos que a Esteban Tito Domina, el historiador más importante que tiene Córdoba. Y yo voy a decir esto, Esteban Tito no, peronista. Lo voy a perdón, Tito, yo no sé, pero si te gusta, no. Bueno, pero, un dirigente político muy reconocido en Córdoba. el peronismo fue candidato a Tito. Hombre de la renovación, ¿o no, claro. Tito? ¿O no? ¿Cómo le va, Tito? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Hola, Chelo, hola, Germán. Vos sabés que eso de peronista, una vez le preguntaron a Perón, ¿y cómo ve el panorama? ¿Cómo se distribuye en la Argentina? Entonces empezó a decir, bueno, el 40% son demócratas, el 30% son radicales, el 20% son comunistas, el 10%. Dice, pero lleva el 100% y los peronistas. Peronistas somos todos, dijo el viejo. La famosa frase de Perón, peronistas somos todos, y los que no son general todavía no se dieron cuenta, le dijo. Claro. Bueno, Tito, 50 años de la muerte de Perón, y yo trataba de establecer estos, digo, porque muchas veces se habla del kirchnerismo, del menemismo, del gualdismo, del azotismo, del eschiaretismo, del yaryorismo, Del bandorismo. Del bandorismo, es que ahora, digo, muchos ismos que tiene, pero todos vienen abajo del peronismo, porque todos son como una rama del peronismo. Puede ser, digo, uno puede leer el peronismo como un movimiento creado por Perón con esta idea. Sí, porque son distintas versiones adaptadas a las circunstancias. Es así. Yo no estoy muy de acuerdo, Chelo Germán, cuando viste que se dice, qué sé yo, el menemismo no era peronismo, el kirchnerismo no era peronismo. No. Claro. Son expresiones y distintos formatos, estilos, liderazgos, pero dentro de ese gran cauce, digamos, que creó Perón. El propio Perón no fue el mismo a lo largo de su vida pública. Entre el 45 y el 74 que fallece, hay por lo menos 3 etapas bien diferenciadas, con el mismo Perón naturalmente, pero con una impronta distinta de acuerdo a la época. La primera etapa naturalmente fue la de gobierno, después su largo exilio y su regreso y la última etapa postrera de su vida. Y en cada una de esas etapas el mensaje, el discurso, la práctica de Perón no es la misma. El Perón más conciliador fue el del final, ¿no? Tal cual. Vos sabés, Germán, que es el que más me apasiona. ¿En qué sentido? Es el que empiezan a aparecer cuestiones que tienen que ver con su personalidad, con la etapa de su vida. Recordemos que él vuelve, recordemos los televidentes, en 1972, después de haber transcurrido 18 largos años, 17, 18 años, en un exilio que culmina en Madrid. El día del paraguas de Rucci. El paraguas de Rucci, la foto famosa, el abrazo, Perón-Balbín ahí nomás. Ese es un Perón distinto y mucho más, digamos, creo yo, cercano a las necesidades de ese momento de una Argentina sumida en la violencia. Eran los últimos años de la llamada Revolución Argentina, una dictadura que asoló al país entre 1966 y 1973, pero mucha violencia, organizaciones armadas, en fin. Y ese Perón vuelve con una idea pacifista. Recuerden ustedes que se decía ser un león herbívoro. Sí. Y ahí nomás soltó la frase, corrigió, entre comillas, aquella: para un peronista no hay nada mejor que otro peronista, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. O sea, empezó a plantear un discurso más propicio para el acercamiento, para bajar los decibeles. Bueno, naturalmente no lo consiguió, pero como dice Germán, ese Perón es el más conciliador, incluso, si se quiere, de su larga vida pública. Tito, ¿es real esto de que cuando después él se va a Madrid y vuelve de nuevo,
que la última fórmula que él arma con Isabel, la intención era de que lo acompañara Balbín. ¿Es real esto? Aparentemente sí, no hay una documentación así de esa propuesta o de esa intención, pero todas fuentes muy confiables dicen que sí, que lo hubo, que hubo esa intención por parte de Perón, que no se consumó. Es más, pareciera que la negativa entre comillas viene más del lado de Balbín. Pero bueno, hubiera sido muy importante. Esa reconciliación era efectiva. Claro. Ya había pasado el abrazo Perón-Balbín en Gaspar Campos, y después va a venir en el sepelio, en la capilla ardiente de Perón, el famoso discurso emotivo de Balbín. Este viejo adversario viene a despedir a un amigo. ¿Cómo hay figuras, Tito, de la política que trascienden su gobierno, ¿no? Porque Perón, cuando uno habla con las nuevas generaciones, se cree que Perón gobernó muchísimos años, y en realidad Perón gobernó casi los mismos años que Carlos Menem, gobernó incluso, te diría, menos que Cristina Fernández, porque si contamos la vicepresidencia, Cristina tuvo 12 años en el poder. Pero Perón logró una trascendencia y un impacto en la política argentina que nadie lo logró así, ¿no? Es así, es así. 10 años fueron, 9 en la primera dos presidencias y escasamente un año en la tercera y última presidencia. O sea que efectivamente, si lo vemos desde un punto de vista de tiempo, no fue más que el resto. Pero claro, esa primera presidencia, ese primer periodo peronista fue muy disruptivo en cuanto al formato. Cambia el formato de la Argentina, la composición social, asciende la clase obrera, se abre una perspectiva de progreso para las clases medias, o sea, un cambio muy rotundo allá por mediados del siglo pasado. Y la última etapa, y bueno, no lo logró. Yo creo que Perón venía, Germán Chelo, con la idea de tomar el control, de tomar las riendas. Él se consideraba capaz, por su estatura política, por su prestigio, por su autoridad, que iba a poder poner en caja la situación. No pudo volver a poner en la caja de Pandora los demonios expandidos en los años anteriores. Lo superó el estado de violencia y él muere dejando ese panorama, que bueno, sigue su curso y termina esa etapa en el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. O sea, ese último Perón no logró el propósito de encarrilar la Argentina. Hay un discurso de Perón, Perón muere el 1 de julio. El último discurso de Perón, el 13 de junio, cuando sale de la Casa Rosada, había muchos problemas internos. Se había armado la gran corriente el peronismo sin Perón. Había que gobernar Argentina sin Perón, sobre todo en las partes más jóvenes y el movimiento más cercano a los montoneros. En el último discurso, ese discurso del 13 de junio, ahí Perón dice por primera vez algo que, te acordarás, Tito, esto de: si necesita el país yo me corro y yo me voy. Casi como... ¿Viste? Un discurso muy raro fue ese. Y ahí es donde dice la famosa frase: fue el último. Llevo en mis oídos la más maravillosa música que el pueblo argentino, que es en ese discurso. Pero previo a esa frase histórica, él dice: si yo me tengo que ir, me voy. Ese fue el último, efectivamente, fue su última aparición pública, 12 de junio. Unos días, 3 semanas antes, sí. Ya no va a salir otra vez en escena, va a estar recluido en la Quinta de Olivos, donde pasa sus últimos días, y fallece ahí, en la Quinta de Olivos. Pero hay un discurso anterior, Chelo, a ese, que lo pone a Perón de cara brutalmente frente a la situación. Es el del 1 de mayo. O sea, claro, nos vamos al 1 de mayo del 74, también en la Plaza de Mayo, la fiesta del trabajo era un ícono del peronismo, y ahí la tendencia revolucionaria, la juventud peronista, los sectores que dirigía Montonero,
van con un planteo muy apretador, digamos, hacia Perón, y lo sacan de las casillas. Es un Perón que, como se dice vulgarmente, se calienta, los trata esos estúpidos que gritan y después dice imberbes, claro. y prácticamente los echa, digamos, y de hecho abandonan la plaza, queda la mitad o menos de la plaza de Mayo vacía, porque este sector se da por aludido y se retira. O sea que fue el punto más alto del conflicto interno, y ya había violencia interna, mucho enfrentamiento con la derecha peronista. Poco más tarde va a aparecer las 3A. O sea, un momento muy complicado. Sí. Pero el 12 de junio, ese otro discurso que recordabas, Chelo, vuelve al carácter conciliatorio. Sí. Y ahí es donde dice una frase que yo la tengo muy presente, porque dice: mi único heredero es el pueblo. Sí. Y muchos dicen, bueno, pero ahí es cuando sella nuestra suerte, porque al no dejar a alguien con la suficiente autoridad, aunque sea delegada, se pudrió todo. De hecho, muchos critican que después cuando, o antes mejor dicho, cuando tuvo que elegir o formar la fórmula, que no pudo ser con Balbín, como comentamos hace un rato, pusiera a María Estela Martínez, Isabelita, su tercera esposa, que todos sabían que no tenía la capacidad ni la experiencia para gobernar en un momento tan complicado. Entonces dice, ¿cómo puede ser que él, sabiendo que su salud no era buena, sus propios médicos, Cosio, Tayana, sus médicos de cabecera, inclusive le recomendaron no asumir la presidencia, porque él ya había tenido varios episodios, sobre todo cardíacos, que no lo aconsejaban? Así que todo ese último Perón es muy interesante de analizarlo y revisarlo, porque bueno, estábamos al borde del abismo en el cual después caímos, ¿no? Tito, ¿hay algún dirigente que hayas visto en el peronismo, haya llegado o no a la presidencia, que se le haya acercado en la interpretación de las ideas completas a Perón? ¿Has visto algún dirigente que podría haber hecho el resumen de Perón? Bueno, recordemos que está bueno el planteo, entre 1955 y 1972, que regresa Perón, no hay un presidente peronista porque el peronismo estaba proscripto. Sí, digo más allá de que se haya presidente o no. Por eso, no, está bien, entiendo. Pero después, si nos venimos más a los tiempos actuales, bueno, las presidencias que hubo, y entiendo que aunque no sea presidente, pero las presidencias que hubo Sí. no reflejaron cabalmente el libreto peronista, porque Menem, si bien tenía una estética muy peronista, comparada, digamos, con lo que era esa presencia fuerte de Perón, su libreto fue distinto. Y lo mismo después con Néstor y Cristina. O sea que desde ese punto de vista no. Y bueno, hubo muchos exégetas de Perón, del verdadero peronismo, pero yo creo que no se repitió una figura con la, digamos, visión y llevada a la práctica como la de Perón. Me parece que no. Hubo dos personajes que quisieron ser Perón y que no pudieron, y además eran personajes bastante discutibles, ¿no? Uno fue Bandor, me parece, Tito, cuando planteó el peronismo sin Perón, y después terminó, lo mataron. Bandor era un dirigente sindical, creo que el más importante de esa época, ¿no? De los 60. Totalmente, a pesar de que no era secretario general de la CGT, Sí. era el secretario general de la UOM, De la UOM. poderosa Unión Obrera Metalúrgica, y efectivamente, como dices, Germán, él tenía en mente el peronismo sin Perón porque estaba convencido que Perón no iba a poder volver, que no se lo iban a permitir. De hecho, cuando intenta regresar en el 64, durante el gobierno, la presidencia de Arturo Illia, Perón llega a Brasil y lo mandan de vuelta. O sea, Bandor estaba convencido de que Perón no iba a poder volver. Por eso plantea ese asunto del peronismo sin Perón. Efectivamente fue quien desafió abiertamente en un momento muy, muy difícil
muy complejo el liderazgo de Perón. Sí, efectivamente lo asesinaron en 1969, fue poco después del Cordobazo. Y hay otro personaje que quiso ser Perón, fíjate vos, Tito, no sé si coincidís, y se quedó a mitad de camino porque tenía detrás una historia de muerte, una historia siniestra, que fue el almirante Macera. Armó un partido político, intentó convencer a muchos dirigentes del peronismo, incluso gente que estaba detenida en la ESMA trabajó para él, pero por suerte el almirante Macera no pasó de un intento, ¿no? Menos incluso Sí, que yo Van creo Gogh. que este tipo tenía el delirio de ser un nuevo Perón. O sea, de poder ocupar ese vacío que dejó Perón en la política argentina. Felizmente, como dices, sí, Germán, no prosperó, porque de toda esa camada de genocidas del proceso, Videla, todos los otros, este era el que tenía una expectativa, un plan político, podríamos decir, un plan político. Sí. Con un diario incluso. Sí, claro, varias operaciones. Felizmente no prosperaron, ¿no? Estaba pensando, Tito, esto de, podría tranquilamente decirse que Perón fue, si no el dirigente político más importante del siglo XX, sin ningún lugar de duda, digamos. Sí, tal vez en Latinoamérica, ¿no? Y también tal vez en Latinoamérica. Sí. Me parece que tranquilamente se podría hablar de Perón como un dirigente de los más importantes, ¿no? Sí, pero totalmente de acuerdo, de un tiempo donde se daban estas situaciones. Recién ustedes mencionaron Latinoamérica. En general en Latinoamérica había esta clase de liderazgos así unipersonales, pero yo creo que con distinta expectativa o calidad política, por decirlo de alguna manera. Las comparaciones son odiosas, pero si uno compara a ese Perón con otros líderes de ese momento, en ese momento estaba Stroessner, Pérez Jiménez, Trujillo, había un montón de... Sí, Salvador Allende, hasta el mismo Fidel Castro. Había muchos... ¿Perdón? Salvador Allende, hasta el propio Fidel Castro, digamos, o sea... Vienen después, eso yo estaba diciendo del primer Perón. Del 40, ok, del primer Perón, está bien. Del último Perón, sí, Salvador Allende en Chile y Castro. Digo, pero está bien, porque estamos planteando un panorama del siglo pasado, sí, donde la figura de Perón fue muy disruptiva, porque recuerden ustedes que aparece de la nada, entre comillas, porque era un coronel del ejército, y una pueblada lo instala en la escena política, que es el 17 de octubre de 1945. Quiero decir, no es fruto del sistema. Tal es así que la casta, por hacer una comparación burda, la casta se reúne toda para impedir que él gane las elecciones. Y cuando digo la casta, digo, con todo respeto, los partidos de ese momento, sí, donde se juntan los conservadores, el radicalismo, los comunistas, el socialismo, todo lo que andaba dando vuelta, y arman la famosa Unión Democrática. Y sin embargo, Perón, sin partido, porque tuvo que recurrir a dos sellos ahí de ocasión, les gana la elección. Ese momento es muy fuerte en la historia argentina porque es muy disruptivo y es lo que abre una etapa que con sus idas y vueltas y sus distintas circunstancias, hasta podríamos decir que persiste hasta hoy. Tito, querido, como siempre es un gusto, un placer y un honor poder charlar contigo y que intercambien ideas. Vos y Germán, es un verdadero libro abierto, poder escucharlo a ambos. Aprender. Que estén laburando, pero que estéis, que participes, Tito, es un gusto y un placer. Muchísimas gracias, como siempre. No, al contrario, muchas gracias, compañero Meloni, muchas gracias, compañero Negro, y será hasta la próxima. Compañero Messina, está muy bien. La Pampa Gringa.